matemáticas divertidas. El día de hoy trabajaremos algunos conceptos que tienen que ver con el peso de las cosas. La primera pregunta que tienes que hacer es: ¿cómo puedo conocer el peso de uno o varios objetos? Bueno, existen dos caminos. Uno de ellos se llama convencional y el otro de ellos se llama no convencional. Empecemos con el no convencional. El no convencional se refiere a la acción que hacemos a través del tanteo, es decir, tú adivinas o infieres qué cosa pesa más que la otra. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué pesa más? ¿Una sandía o una naranja? ¿Cuál sería tu respuesta? Estás usando el tanteo porque no lo estás pesando con una báscula o con una herramienta que te ayude a conocer el peso exacto, ¿verdad? Estás adivinando. Probablemente tu respuesta fue que la sandía. ¿Por qué? Porque conoces el peso de la sandía en comparación al otro objeto. Entonces, cuando yo hablo de un método no convencional para pesar las cosas, me refiero al tanteo. Hagamos algunos ejemplos. A través del tanteo, ¿qué pesa más? ¿Un libro o una hoja blanca? Exacto, un libro. Aquí utilizamos el tanteo. Siguiente ejemplo. ¿Qué pesa más? ¿Tus regletas o tu geoplano? Muy bien, las regletas. Siguiente ejemplo. ¿Qué pesa más? ¿Mi marcador o mi lapicera? Exacto, mi lapicera. Estos ejemplos demuestran cómo podemos conocer el peso, ya sea mayor o menor, entre dos objetos a partir del tanteo. Ahora, quiero que pienses qué características tomaste en cuenta para determinar qué pesaba más y qué pesaba menos. ¿En qué te fijaste? Por ejemplo, entre el libro y la hoja. Probablemente tu respuesta sea en el grosor del libro, ¿verdad? El grosor. ¿Por qué? Porque la hoja blanca es muy delgada y el libro es más grueso. Entonces, una de las características que debemos de ver al pesar por tanteo es el grosor de los objetos. En el siguiente ejemplo conocimos o comparamos las regletas con el geoplano. ¿En qué característica te fijaste? Muy bien, en el tamaño. Otra característica importante que hay que revisar es el tamaño. En este caso, las regletas eran más grandes que el geoplano. Ahora, observa bien este ejemplo. ¿Qué pesa menos? ¿Un libro o 3 libros? Exacto, un libro. En este ejemplo, ¿qué característica tomaste en cuenta para determinar el peso de los objetos? Así es, debiste de haberte fijado en la cantidad. Observa cómo estos 3 criterios son importantes al estimar o tantear el peso de dos objetos entre sí: el grosor, el tamaño y la cantidad. Pero vayamos al segundo camino que nos ayuda a pesar los objetos: el convencional. Muy bien, el camino convencional para conocer el peso de las cosas se caracteriza por tener una unidad de medida. Es decir, ¿en qué unidad voy a medir el peso de uno o varios objetos? En este caso, mi unidad de medida son los kilos
y los gramos. ¿Has escuchado a tu mamá alguna vez decir, oye, compra medio kilo de huevos o no, quiero 1 kilo de frijoles? ¿Alguna vez lo has escuchado? Ah, tu mamá está usando una medida convencional para comprar alimentos para tu casa. ¿Y cómo es que a tu mamá le dan la cantidad exacta que ella está pidiendo? A través de una herramienta que nos ayuda a conocer el peso de las cosas. Me refiero a la báscula. Espero que alguna vez hayas escuchado el nombre de báscula y que conozcas algunas de ellas. Probablemente las has visto en la tienda, en el mercado o en algún otro local donde compren alimentos. Te voy a mostrar algunos ejemplos. El primero de ellos probablemente lo reconozcas. Es una balanza como esta. Observa, probablemente ya la hayas construido. Esta es una forma de pesar dos objetos. Observa, esta balanza que tengo yo aquí alcanza a pesar únicamente objetos con un peso de 1000 gramos o 1 kilo, ¿verdad? Muy bien. Otro tipo de balanza que existe es como este. Esta es más fácil de usar. Simplemente la prendes y debes de colocar el objeto que quieras pesar sobre ella. Ahora, es muy importante que conozcas la unidad de medida del peso de los objetos. Ya te comenté que es el kilo y los gramos. ¿Pero a qué me refiero con el kilo y los gramos? Bueno, nosotros conocemos un kilo. Este kilo equivale o es igual a 1000 gramos. 1000 gramos. Esta es una forma de abreviar la palabra gramos. Entonces, 1 kilo es igual a 1000 gramos. Cuando tu mamá pide 2 kilos, está pidiendo 2000 gramos. Cuando pide 5 kilos, está pidiendo 5000 gramos. Si tu mamá pide medio kilo o la mitad de 1 kilo, ¿cuántos gramos está pidiendo tu mamá? Exacto. A ella le tienen que dar 500 gramos, la mitad de 1 kilo. Pero si tu mamá solamente pide 1/4 de kilo, recuerda que 1/4 es la mitad de la mitad. Es decir, 250 gramos. Pero también hay veces que mamá pide, me das 100 gramos o 200 gramos o 400 gramos, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, el kilo lo podemos escribir de diferente manera. Yo le puedo poner 1 kilo o 1000 gramos, pero también vas a encontrar lugares donde se muestren de esta forma. Esto se lee 1.5 kilogramos, es decir, 1 kilo y la mitad de otro kilo. Esto equivale a 1500 gramos. Fíjate bien qué es lo que pasa de aquí a aquí. Ahora, si mamá pidiera 2.5 kilogramos, está pidiendo 2 kilos y medio, es decir, 2500 gramos, ¿verdad? Pero si mamá pide 1.2 kilogramos, ¿cuánto está pidiendo? 1200 gramos.
Observa muy bien. Último ejemplo. Si tu mamá pide esta cantidad de kilos, ¿cuántos gramos le tienen que dar? Fíjate bien. Exacto. 2.800 gramos. Entonces, lo que te quiero mostrar con esto es que puedes encontrar escrito de esta forma o incluso puedes encontrarlo escrito de esta forma. Con punto decimal, como gramos o como fracción, ¿verdad? Aquí mi entero representa 1000 gramos y medio kilo representa 500 gramos. Fíjate cómo las fracciones las podemos encontrar en muchas situaciones, ¿verdad? Aquí puedes observar cómo en un empaque de gelatina se ve 120 gramos. En el empaque de estos Winnies el peso es 18.2 gramos. Asimismo, en la lata de elotes puedes ver que pesa 220 gramos. En este empaque de palomitas puedes encontrar que el contenido es de 80 gramos. Finalmente, en este empaque de Choco Crispies, su contenido es 650 gramos. Como pudiste darte cuenta, en muchos de los empaques que hay en tu casa puedes encontrar el peso del alimento que se encuentra dentro de ese empaque. Te invito a que revises algunos de ellos en tu casa y observes, así como lo acabamos de hacer, cuánto pesa cada objeto. Ahora, comparemos algunas cantidades del peso de las cosas. Por ejemplo, ¿qué pesará más? ¿80 gramos o 250 gramos? Fácil, ¿no? 250 gramos. Te recuerdo que debemos de usar los signos mayor que, menor que o igual. En este caso tenemos que usar que 80 es menor que 250 gramos. Hagamos otro ejemplo. 500 gramos y medio kilo. Fíjate bien. ¿Qué es? ¿Qué signo debo de poner? Exacto, el signo igual. Recuerda lo que te dije al principio. Medio kilo es igual que 500 gramos. El último ejemplo, si yo te dijera que compararas un cuarto de kilo con 600 gramos. ¿Puedes decirme cuál es el signo correcto? Exacto. Un cuarto, que es igual a 250 gramos, es menor que 600 gramos. Es muy fácil, ¿no? Haz los ejercicios en tu libro de contar y medir. Vayamos al siguiente ejercicio de tu libro de contar y medir. En esa sección te piden que escribas el peso de algunos objetos o de algunos alimentos. Fíjate bien cómo lo escribí. Aquí es importante que notes la forma de escritura y que en lugar de poner la palabra kilos, pongo la abreviatura que es kg, kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, el agua pesa 1.084 kilogramos, las papas 2.1 kilogramos, la carne 1.2 kilogramos, el jitomate 3.1 kilogramos y la fruta medio kilogramo. Ahora, en esta sección te pide que después de haber pesado,
escribas en gramos el peso de cada alimento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, tenemos que escribir cuántos gramos equivale esta cantidad. Es muy fácil, fíjate bien, 1 kilo tiene 1000 gramos. Cada 1000 gramos es 1 kilogramo. Aquí puedes observar fácilmente cuántos gramos existen. Si te fijas, hay 1084 gramos. 1084 gramos. Fíjate bien lo que sucede entre esta cantidad y esta cantidad. Vayamos al siguiente. Fíjate bien, las papas son 2.1 kilogramos. ¿Cuántos gramos equivalen? ¿Puedes decírmelo? Exacto. Equivalen a 2100 gramos, ¿verdad? Porque son 2 kilos, 1 kilo representa 1000 gramos, 2 kilos representa 2000 gramos. Y este punto 1 representa únicamente 100 gramos. ¿Cómo podemos hacerle aquí? Exacto, 1200 gramos. En el siguiente son 3.1 kilogramos. ¿Cuántos gramos equivale esta cantidad? Exacto, son 3100 gramos. Y aquí fácilmente podemos decir que medio kilogramo es igual a 500 gramos. ¿Está? Si te fijas, es un ejercicio muy sencillo. Únicamente tienes que recordar el valor de 1 kilo y después del punto decimal representan los gramos. En esta sección de tu libro de Contar y Medir te pide que resuelvas las siguientes antenas. Hagámoslo juntos. Fíjate bien. En esta primera antena, localízala en tu libro de Contar y Medir, te dice que debes de sumar un medio kilogramo con estas cantidades. Fíjate muy bien. Aquí te recomiendo que mentalmente, o lo puedes anotar a un ladito, recuerdes que medio kilo son 500 gramos. De esta forma te será muchísimo más fácil resolver esta antena. ¿Por qué? Porque si puedes observar, aquí te lo maneja con punto decimal. ¿Recuerdas que te dije que esto es 1 kilo? ¿Cuántos gramos son? 1000. 1500 gramos, ¿verdad? Entonces, a 1500 gramos le sumo 500 gramos, son 2000 gramos. Puedes ponerlo así, o si gustas, puedes ponerlo así. Nada más, ¿verdad? Cualquiera de los dos está bien, porque 2 kilos representa 2000 gramos. Entonces, puedes ir resolviendo las demás. Este de aquí representa 2300 gramos. 2300 más 500 son 2800 gramos. O lo puedes poner como 2.8 kilogramos. ¿Cómo está de esta forma? Ahora, el siguiente. 1200 gramos más 500 gramos son 1700 gramos. O 1.7 kilogramos. El siguiente, 3 kilos más medio kilo, 3.5 kilogramos. O, si lo quieres poner, recuerda que este son 3000 más 500, 3500 gramos. Puedes hacerlo de la forma
¿Cómo a ti se te haga más fácil? 5 kilos o 5,000 gramos más 500, 5,500 gramos o 5,5 kilos. Siguiente, 8 kilos, es decir, 8,000 gramos más 500 gramos, 8,500 gramos o 8,5 kilos. Y el último, 3,5 kilogramos o 3,500 gramos más 500 gramos son 4,000 gramos. O puedo poner 4 kilos. Hagamos la siguiente. Fíjate bien, aquí te lo pone con punto decimal. Pero si lo cambias a gramos, esto equivale a ¿cuánto? A 2,500 gramos. 2,500 gramos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, puedo ir sumando o puedo sumar con este. Medio kilo son 500 gramos. 500 gramos más 2,500 son 3,000 gramos. O simplemente puedes poner 3 kilos. Aquí, si te fijas, es fácil. 2,3 más 2,5 puedes sumar como lo haces en las otras antenas. 5 más 3, 8. 2 más 2, 4. 4,8 kilogramos. Seguimos. 1 más 2, 3. Punto. 2 más 5, 7 kilogramos. 3 kilogramos más 2,5 kilogramos es igual a 5,5 kilogramos. 5,000 kilogramos más 2,5 kilogramos, fíjate bien, puedes reemplazarlo por el valor de arriba, donde está manejando los gramos. 2,500 más 5,000, aquí son gramos. 5,000 más 2,500 son 7,500 gramos. O, si lo pongo en kilos, sería 7,5 kilogramos. Vayamos con el 8. 8 más 2,5 son 10,5 kilogramos. Y finalmente, observa, 3,5 más 2,5. Aquí puedes usar la suma. 5 más 5, 10. Pero no pongo el 10, pongo el 0 y formé 1 kilo. Ahora sigue el punto y el punto lo escribo. 3 más 2, 5, pero había formado 1 kilo, son 6 kilogramos. Espero que estas estrategias te ayuden a resolver el resto de las antenas en tu libro de Contar y Medir. Con esto hemos terminado nuestra clase sobre algunas características del peso. Espero que te haya servido. Nos vemos en la siguiente clase de Matemáticas Divertidas.